Vamos a hablar sobre enfermedad diverticular. Coloquémoslo por acá. Enfermedad diverticular. Cuando hablamos sobre enfermedad diverticular, básicamente nos vamos en una serie de patologías. Y esa serie de patologías puede terminar en una complicación importante. Entonces podemos hablar en la historia patológica desde la diverticulosis hasta la evolución del evento más grave, que puede ser las complicaciones de la diverticulitis. Entonces, cuando hablamos de enfermedad diverticular, podemos ir un espectro amplio de situaciones patológicas que van desde la diverticulosis hasta la diverticulitis. Entonces, hablemos de cada una de ellas. La primera, que es la diverticulosis. Entonces, cuando hablamos de diverticulosis, básicamente vamos a imaginarnos a un paciente texano. Es un paciente que es normalmente por encima de los 50 años de edad, hombre que ha consumido durante toda su vida muchas carnes rojas. Entonces, primero, imaginémonos aquí el colon. Entonces, ascendente, transverso, descendente, bolsa colónica, recto y ano. Entonces, la primera situación que vamos a ver para efectos del examen es que típicamente es un paciente hombre. Un paciente hombre es quien sufre diverticulosis. No descarta que pueda ser una mujer, pero típicamente es más frecuente en un hombre. Y típicamente es un hombre mayor de 50 años. ¿Por qué? Debido a que la diverticulosis es asintomática, el paciente no se presenta ni con dolor ni con sangrado. Normalmente, después de los 50 años, intentamos hacer en los pacientes screening para cáncer de colon. Entonces, todo paciente mayor de 50 años hay que hacerle screening para cáncer de colon. Y debido a que hay que hacerle screening para cáncer de colon, se le hace a través de la colonoscopia. Entonces, cuando a este paciente se le mete el colonoscopio para evaluar si hay cáncer de colon y empezamos a mirar dentro del colon si hay algún tipo de lesión que nos pueda indicar algún evento cancerígeno en el colon, nos damos cuenta de que este paciente tiene diverticulosis. ¿Por qué? Evidenciamos una dilatación intestinal en el colon que no duele, que no genera irritación peritoneal, pero cuando hacemos la investigación en el paciente, es un paciente con alto consumo de carnes rojas. Es un paciente con bajo consumo de frutas, verduras y sobre todo fibras. ¿Qué sucede? Las fibras ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Debido a que este paciente consume pocas fibras, cuando el bolo fecal está transitando a través de todo el colon, tiene que hacer mucha más fuerza y más presión para poderlo transitar. Ese exceso de fuerza y presión genera la diverticulosis. Importante. Entonces, ¿qué es la diverticulosis? Es una dilatación anormal en algún punto del tracto colónico, secundario a bajo consumo de frutas y verduras, alto consumo de carnes rojas y sobre todo bajo consumo de fibras. Típicamente el paciente se presenta como un hombre mayor de 50 años asintomático y por situaciones de screening normal para cáncer de colon que se hace después de los 50 años a través de la colonoscopia es que evidenciamos la diverticulosis. Como el paciente es asintomático, la intervención no es mayor, pero resulta, ¿y cuál es el problema? Que el paciente con diverticulosis puede evolucionar a diverticulitis en algún momento. Entonces, como puede evolucionar a diverticulitis, se le pide al paciente, deja de consumir tantas carnes rojas, aumenta el consumo de frutas, aumenta el consumo de verduras y sobre todo aumenta el consumo de vegetales y fibras.
importante. Ahora, puede evolucionar la diverticulosis a un estado que se denomina diverticulosis sintomática no complicada. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente hemos entendido que la diverticulosis es asintomática, pero se puede evolucionar a síntomas. ¿Y qué son esos síntomas? Que básicamente el divertículo, imaginemos nuevamente, colon ascendente, transverso, descendente, bolsa colónica, recto y ano. El divertículo que se ha formado básicamente se distiende tanto que puede generar estimulación peritoneal. Al generar estimulación peritoneal genera dolor. Típicamente lo que duele no es la víscera, sino la estimulación visceral del peritoneo. No, lo que duele no es la víscera, sino la estimulación peritoneal, corrijo. Entonces, ¿qué sucede? Como se distiende tanto, aparece el dolor. Y ese dolor típicamente es en el cuadrante inferior izquierdo. Pregunta de examen. Pero normalmente ese dolor aparece después de comer, que es cuando más se estimula el tránsito intestinal. Entonces, como está haciendo tránsito intestinal, eso genera ligeramente más dilatación, genera mayor estimulación peritoneal y genera el dolor. Ahora, recuerda que típicamente el paciente con diverticulosis era un hombre mayor de 50 años. Entonces, básicamente la diverticulosis sintomática no complicada es el mismo perfil. Es un paciente hombre mayor de 50 años que previamente se le había hecho el diagnóstico de diverticulosis accidentalmente en el screening para cáncer de colon a través de la colonoscopia y se encontró que era un paciente que tenía bajo consumo de fibra, alto consumo de carnes rojas, bajo consumo de verduras y vegetales, y se le pide al paciente cuando tenía la diverticulosis, por favor cambia tu dieta. El paciente no cambia la dieta, ahora evoluciona a una diverticulosis sintomática no complicada. Pero debido a que aparece dolor en el cuadrante inferior izquierdo, este paciente se puede confundir con colon irritable. Entonces es bueno que hagamos un comparativo entre diverticulosis sintomática no complicada y el paciente con colon irritable. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? Típicamente el paciente con diverticulosis sintomática no complicada es un hombre mayor de 50 años. En cambio, el colon irritable más frecuentemente es una mujer menor de 50 años. Los dos se pueden presentar con dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, eso es lo que hace que tengamos que identificar la diferencia entre uno y otro. Un punto importante es que uno es hombre para el examen, el otro es más frecuentemente una mujer. Uno es mayor de 50 años, el otro es menor de 50 años. ¿Qué se le hace a la diverticulosis sintomática no complicada? Se le dice al paciente que aumente el consumo de fibras. Pero supongamos que ese paciente hace caso omiso, persiste consumiendo carnes rojas en altas cantidades, no consume fibras, no consume frutas, no consume vegetales. Ese paciente evoluciona a una hemorragia diverticular. Entonces coloquémoslo acá. Hemorragia diverticular. Entonces, básicamente, recordemos, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, la bolsa colónica, el recto y el ano. A este paciente se le ha formado un divertículo, entonces eso lo llamamos diverticulosis. Pero el paciente persistió en ese tipo de dieta alta en carnes rojas, se empezó a dilatar más el divertículo y hizo una diverticulosis sintomática no complicada. Sucede que esa dilatación es de la mucosa y la mucosa, no lo olvidemos, es altamente vascularizada. Entonces por aquí hay vascularización. Pero el paciente, a pesar de sentir ese dolor y haberse convertido en una diverticulosis sintomática no complicada, hizo caso omiso, persistió con una dieta baja en fibra, baja en vegetales, alta en carnes rojas y ahora
distiende tanto la mucosa que la mucosa sangra. Esta distensión que se estaba generando es tan amplia que ahora sangró la mucosa. Entonces a eso se le denomina hemorragia diverticular. Se distiende tanto el divertículo que hace sangrar la mucosa. Entonces este paciente hace hematoquexia y generalmente sin dolor, porque recuerda, lo que duele no es la víscera, lo que duele es el peritoneo. Y muchas veces en estos casos no alcanza a generar irritación peritoneal y sí se genera el sangrado. Entonces este paciente se presenta con sangrado digestivo, sobre todo en la forma de hematoquexia sin dolor. Entonces, como es un sangrado digestivo, básicamente este paciente empieza a hacer deposiciones con alguna muestra de sangrado. Entonces el paciente hay que tratarlo como un sangrado gastrointestinal. Y debido a que se trata como un sangrado gastrointestinal, típicamente se le colocan accesos venosos para colocarle líquidos endovenosos, se le coloca inhibidores de la bomba de protones, se llama al gastroenterólogo para que le haga una colonoscopia. Entonces la colonoscopia va a mostrar si es necesario hacer un arteriograma y embolizar. Esa hemorragia diverticular después puede evolucionar a algo que llamamos la diverticulitis. Entonces nos aparece la diverticulitis. Y en diverticulitis hagamos una acentuación un poco más importante. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, la bolsa colónica, el recto y el ano. Entonces, este paciente había tenido un divertículo. Ese divertículo se empezó a inflamar. Recuerda que por aquí está pasando la mucosa y la mucosa es muy vascularizada. Se empezó a inflamar tanto, supongamos que este fue el primer paso, se empezó a inflamar tanto que ahora ese divertículo se revienta. Al reventarse, todo ese contenido fecal puede salirse hacia el peritoneo. Entonces se pueden generar dos situaciones. O el mismo peritoneo trata de emplastronar, trata como de tapar ese orificio y se puede generar un absceso, entonces se tapa y se genera un absceso, o típicamente se revienta y lo que genera es una diverticulitis con peritonitis. Entonces a esto se le denomina la apendicitis izquierda. ¿Por qué? Debido a que se revienta, se genera un proceso infeccioso, ya sea abscedado, ya sea que se forme el absceso o que se reviente y salga todo el material interno del colon hacia el peritoneo, se irrita el peritoneo, ahí sí duele. Entonces el paciente hace un dolor y es un dolor típico como la apendicitis, pero del lado contralateral. Este paciente hace dolor tipo apendicitis en el cuadrante inferior izquierdo. Te hace fiebre y te eleva los leucocitos, porque el paciente ya está haciendo reactantes de inflamación. Entonces, eso se vuelve una urgencia muchas veces quirúrgica. Entonces, es importante tratar un poquito sobre la diverticulitis. Entonces, todo paciente dentro de tu examen que tenga sospecha de diverticulitis, típicamente el paciente con diverticulitis lo vamos a encontrar igual que el paciente de la diverticulosis, típicamente un hombre mayor de 50 años que en algún momento se le hizo screening para cáncer de colon por colonoscopia y se le encontró la diverticulosis. No cambió sus hábitos alimenticios y terminó en la diverticulitis. Ahora en la diverticulitis, ¿cómo lo vamos a estudiar? Entonces, normalmente a este paciente se le toman una serie de estudios radiológicos simples. Esa serie de estudios radiológicos simples nos pueden mostrar o que el paciente tiene una obstrucción o que el paciente tiene una perforación. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que este es el tracto digestivo inferior. Entonces, colon ascendente, transverso, descendente, la bolsa colónica, el recto y el ano. Imagina que tú le tomas una radiografía sencilla a este paciente y tú puedes ver dos situaciones. O ves algo así parecido, más o menos, y a eso le denominamos niveles hidroaéreos. Si tiene niveles hidroaéreos, eso quiere decir que todo este tránsito
por alguna razón no puede pasar secundario a las obstrucciones que tienes. Entonces, si en un paciente vemos niveles hidroaéreos, eso significa que el paciente está con obstrucción. Pero imaginemos otra situación, imaginemos de que esto es un pulmón, este es otro pulmón, la vía respiratoria, y abajo de los pulmones tenemos un hemidiafragma y el otro hemidiafragma. Si por alguna razón nosotros encontramos aire subdiafragmático, es decir, por debajo de los diafragmas, eso indica que se ha perforado y el gas que estaba dentro del sistema intestinal está atascado debajo de los diafragmas. Entonces, esto indica perforación. Al final, ¿qué quiero decir? Si tenemos obstrucción, vamos a ver en ese paciente niveles hidroaéreos en la radiografía. Pero si el paciente está perforado, vamos a ver aire subdiafragmático. Importante. Y típicamente en la diverticulitis, si se ha complicado, si se ha reventado, lo que vamos a ver es aire subdiafragmático. Importante. Pero supongamos, porque resulta que en medicina tenemos que manejar todo costo-beneficio. Entonces, básicamente sospechamos una diverticulitis, una serie de radiografías abdominales simples, no vemos aire subdiafragmático, pero la clínica es muy sugestiva de diverticulitis. Entonces, a ese paciente pasemos a tomarle un CT scan con contraste endovenoso. Y resulta que el CT scan con contraste endovenoso sí nos puede decir que ese paciente tiene una diverticulitis. Si comprobamos la diverticulitis, podemos clasificar esa diverticulitis en 4. Entonces puede ser una diverticulitis leve, puede ser una diverticulitis severa, puede ser una diverticulitis abscedada con absceso o puede ser una perforación diverticular. Entonces, ¿qué se le hace a la diverticulitis leve? A esa diverticulitis leve, dale dieta líquida, no le des dieta fuerte, dale antibióticos orales. Pero si te evoluciona una diverticulitis severa, suspéndele la vía oral porque posiblemente entre más estimulación podemos llevarlo a la perforación. Entonces, suspendemos vía oral, antibióticos endovenosos y pregunta de examen. Siempre que queramos cubrir, casi siempre que queramos cubrir gérmenes gastrointestinales, vamos a cubrir gram negativos y anaerobios. Pregunta de examen. Entonces, ¿cómo los podemos cubrir? Podemos cubrirlos con ciprofloxacina más metronidazol o podemos cubrirlos con el paquete ampicilina gentamicina más metronidazol. Pero típicamente ciprofloxacina más metronidazol para efectos del examen. Segunda elección, ampicilina más gentamicina más metronidazol. El paciente se está abscedando, entonces también colócale antibióticos, suspéndele la vía oral y mira si lo puedes llevar a drenaje. ¿Drenaje de qué? Del absceso. El paciente está perforado. ¿Y está perforado por qué? Porque en la radiografía posiblemente le encontraste aire subdiafragmático. Entonces está perforado, ese paciente tienes que llevarlo a cirugía. Antes de llevarlo a cirugía, suspende la vía oral, ponle antibióticos endovenosos, cuáles que te cubran gram negativos y anaerobios, y llévalo a cirugía. Importantísimo, doctores, conocer todo ese tema evolutivo de la enfermedad diverticular, desde la diverticulosis hasta la diverticulitis. De esta forma, hemos hablado de enfermedad diverticular. Vamos a repasar ahora sobre la patología biliar. Entonces recordemos que cuando hablamos de patología biliar, estuvimos hablando de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Entonces primero, recordemos la anatomía básica. Hígado, ese hígado va a tener conducto hepático derecho e izquierdo, va a formarse el conducto hepático común, se le va a unir el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, se le une el conducto pancreático que viene del páncreas
y todos esos conductos juntos nos van a formar el conducto colédoco que va a desembocar en el intestino delgado. Entonces, básicamente estamos hablando que tenemos el hígado nos da conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se forma el conducto hepático común, viene el conducto cístico que proviene de la vesícula, viene posteriormente el conducto pancreático que viene del páncreas y forman todos juntos el conducto colédoco. Y ese colédoco viene y desemboca en el intestino delgado. Entonces, anatomía básica. Y recordemos que toda esa anatomía básica nos servía para nosotros poder entender todos esos aspectos desde que se forma el cálculo hasta cómo se moviliza el cálculo. Entonces recordemos que habíamos hablado, imaginemos que tenemos cálculos en la vesícula biliar. A eso, ¿cómo se le llama? Colelitiasis. Ahora, si uno de esos cálculos migra hacia el conducto cístico, se denominaría colecistitis. Ahora, si uno de esos cálculos migra y se queda trancado en el conducto colédoco, coledocolitiasis. Si esa coledocolitiasis, aparte de eso, empieza a quedarse allí el cálculo y empieza a estancarse todos los líquidos que provienen tanto del hígado como de la vesícula, como del páncreas, eso genera una colangitis. Entonces, tanto la coledocolitiasis como la colangitis, debido a que ni el páncreas, ni el hígado, ni la vesícula pueden liberar sus líquidos, sus jugos hacia el intestino, entonces se genera pancreatitis, hepatitis y posiblemente colecistitis. Aparte de eso, la misma colangitis, debido a la acumulación de secreciones que vienen del hígado, del páncreas y de la vesícula acumuladas, va a generar la posibilidad de estancia bacteriana y por eso lo llamamos colangitis. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Recordemos la colelitiasis. Entonces, cuando hablamos de la colelitiasis, y vamos poniéndolo en comparación con la colecistitis, con la coledocolitiasis y con la colangitis. Entonces, cuando estamos hablando de todas, primer punto, recuerda, toda patología obstructiva del tracto biliar, ¿qué le vamos a pedir siempre? Vamos a pedirle un ultrasonido del cuadrante superior derecho. ¿Por qué? Porque todas se expresan con dolor, todas llegan con dolor, pero recuerda que cada uno de esos dolores tiene un apellido. Recuerda que el dolor en la colelitiasis es un dolor intermitente. Recuerda que el dolor de la colecistitis es un dolor constante. Recuerda que el dolor de la coledocolitiasis es un dolor constante que aparece con pancreatitis y hepatitis, pero aparece la ictericia, entonces es un dolor ictérico. La colangitis es un dolor constante con pancreatitis, hepatitis, ictérico, pero es un dolor infeccioso. El paciente ya está infectado. A todos, absolutamente a todos, le vamos a pedir ultrasonido del cuadrante superior derecho. A todos. ¿Por qué? Porque se presentan con el mismo dolor con apellido diferente. Y el dolor siempre se localiza ¿en dónde? En el cuadrante superior derecho. Recuerda que típicamente la colelitiasis se presenta en un paciente con las 4 Fs. Entonces, ¿cuáles son esas 4 Fs? Es una mujer obesa que normalmente está alrededor de los 40 años y es fértil. Entonces, fat, 40, female, fértil. Importante, ahora podemos tener pacientes que no típicamente son mujer y que no se hacen por grasa, sino que se hacen por hemólisis, los cálculos. Entonces podemos también tener las causas hemolíticas crónicas. Un paciente que está hemolizando continuamente puede hacer cálculos biliares y típicamente se puede presentar como colelitiasis, pero
la característica importante del examen es que son cálculos pigmentados, cálculos oscuros. En esos pacientes con colelitiasis, ¿qué le hacemos? Colecistectomía es electiva. Importante. Si no tenemos la opción de hacer la colecistectomía electiva porque el paciente se puede complicar en cirugía, tiene antecedente de falla cardíaca y posiblemente es una falla cardíaca severa que no se puede llevar a cirugía, o por cualquier razón se le puede dar ácido ursodeoxicólico. Importante. Ahora, la colecistitis. Recuerda, la colecistitis es ese paciente que tenía cálculos en la vesícula, pero ahora le han migrado al conducto cístico. Entonces están obstruyendo el conducto cístico, y como lo están obstruyendo, entonces ya genera dolor. Y como ya no es un dolor que solamente se da a la ingesta de comida, sino que está ahí porque todo el tiempo está irritando el conducto cístico, es un dolor constante. Entonces, como es un dolor también en el cuadrante superior derecho, se le va a pedir un ultrasonido del cuadrante superior derecho. Pero si por alguna razón ese ultrasonido es negativo, pero la sospecha de colecistitis es muy alta, a ese paciente se le va a pedir un HIDA scan. Y recordemos que el HIDA scan lo que mira es perfusión del árbol biliar. Si perfunde el contraste perfectamente, no hay obstrucción. Pero si hay una parte que no colorea, que no se ve esa perfusión, positivo el HIDA scan para colecistitis. Típicamente estos pacientes se pueden presentar con Murphy positivo, más fiebre, coloquemos aquí no más fiebre o temperatura, y leucocitosis. Entonces estos pacientes ya empiezan a aparecer más síntomas, por lo tanto se les suspende la vía oral, porque si nosotros estamos estimulando la contracción continua de la vesícula biliar, podemos reventar el punto donde hay la obstrucción. Y eso puede ser un poco más grave en consecuencias. Entonces al paciente se le suspende la vía oral, y aparte de eso le podemos colocar líquidos endovenosos y antibióticos. La decisión final es hacerle también una colecistectomía, pero a diferencia de la colelitiasis, la colecistectomía aquí es urgente, hay que hacérsela ya. Si por alguna razón no se puede hacer colecistectomía, hay que drenar los líquidos que está produciendo la vecina, se le coloca un tubo percutáneo y eso se llama una colecistostomía. Importante. Ahora, el paciente puede evolucionar ahora a la coleocolitiasis. ¿Qué sucede? Nuevamente, el hígado, conducto hepático derecho-izquierdo, conducto cístico, vesícula, conducto pancreático, páncreas, y todo juntico va a formar el coledón. Recuerda, tenemos cálculos en la vesícula biliar, colelitiasis. Ahora esos cálculos migran al conducto cístico, colecistitis. Ahora el cálculo migra al conducto colédoco, coledocolitiasis. Entonces la coledocolitiasis ya empieza a afectar retrógradamente muchos órganos. Afecta el páncreas, empieza a afectar el hígado. Entonces el paciente empieza a inflamar el hígado y empieza a inflamar el páncreas. Por esa razón el paciente con coledocolitiasis nos hace pancreatitis y nos hace hepatitis. Entonces podemos ver elevación de las amilasas, de las lipasas, de las transaminasas en un paciente con coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque no se pueden secretar los jugos pancreáticos, los jugos que vienen de la vesícula, ni las producciones hepáticas. Entonces el paciente por esa hepatitis nos empieza a hacer ictericia. Entonces es donde aparece un dolor ictérico. ¿En dónde? En el cuadrante superior derecho. Por esa razón se le pide ultrasonido del cuadrante superior derecho. Pero si el ultrasonido del cuadrante superior derecho no es concluyente para coledocolitiasis y tenemos una sospecha clínica muy alta, al paciente se le hace una resonancia magnética, un MRCP. Si el MRCP nos confirma que sí hay coledocolitiasis, el paciente se lleva al tratamiento, que es un ERCP, que es una pancreatoduodenografía endoscópica retrógrada. Se le suspende la vía oral, se le ponen líquidos endovenosos, se le coloca antibiótico y se lleva también a colecistectomía, así como lo hicimos con los dos anteriores, pero recuerda, hay una diferencia entre electiva y urgente. Esta colecistectomía, primero es más urgente el ERCP,
Después se le puede hacer una colecistectomía electiva diferida. Y por último, la colangitis. Entonces recuerda, este paciente ya tiene obstruido el conducto colédoco, ya tiene una coledocolitiasis. Podemos decir que la colangitis es la complicación de la coledocolitiasis. ¿Qué sucede? Todos los líquidos que vienen del hígado y que vienen del páncreas se empiezan a estancar. Y como se empiezan a estancar, se vuelve un caldo de cultivos muy bueno para las bacterias. Entonces aparece la colangitis. ¿Qué es una colangitis? Es una coledocolitiasis que ha estancado líquidos en la vía biliar y ahora se han infectado. Entonces el paciente hace un dolor infeccioso y ese dolor infeccioso típicamente es la péntada de Raynaud. Es la péntada de Raynaud, la triada de Charcot más 2 síntomas adicionales. ¿Cuál es la triada de Charcot? Lo que ya nos puede aparecer en la coledocolitiasis. Dolor en el cuadrante superior derecho. Además de eso, el paciente nos hizo ictericia. Además de eso, el paciente nos estuvo haciendo fiebre. Eso es triada de Charcot. Pero ahorita como el paciente está infectado, nos hace hipotensión y nos hace alteración mental. 5 síntomas que se denominan la péntada de Raynaud. Si tú encuentras esos 5 síntomas en el examen, piensa en colangitis. ¿Qué hay que hacer en la colangitis? Entonces, como el paciente llega con dolor en el cuadrante superior derecho, le hacemos el ultrasonido del cuadrante superior derecho. Normalmente negativo, entonces vamos a hacerle a ese paciente un ERCP. Aquí no nos vamos al MRCP. El ERCP va a ser diagnóstico y tratamiento. Si nos confirma que hay una colangitis, lo llevamos a una colecistectomía, pero urgente, ya no es selectiva. De igual forma, le vamos a suspender la vía oral, le vamos a dar antibióticos, le vamos a poner líquidos endovenosos, pero el tratamiento definitivo es la colecistectomía. Importantísimo, doctores. Hemos hablado aquí de patología obstructiva biliar. Ahora pasemos al siguiente plano. Hablemos sobre las úlceras pépticas. Entonces, cuando vamos a hablar de úlceras pépticas, recordemos de que tenemos úlceras pépticas que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Y típicamente, inicialmente podemos hablar de 2 úlceras en general. Úlceras pépticas gástricas y úlceras pépticas duodenales. Recuerda que las úlceras pépticas gástricas no mejoran con la ingesta de comida. En cambio, las duodenales tienden a mejorar con la ingesta de comida. Ahora, en general, todo paciente que pensamos que tiene una úlcera, a todos se les va a colocar inhibidores de la bomba de protones. A todos se les va a decir, por favor, no fume, o si fumaba, deje de fumar. A todos se les va a decir, por favor, deja de consumir antiinflamatorios no esteroideos. Y a todos se les va a decir, deja de beber alcohol. Entonces, pare de beber, pare de tomar antiinflamatorios no esteroideos, pare de fumar y démosle inhibidores de la bomba de protones. Si a pesar de eso el paciente no mejora, entonces lo llevamos a endoscopia de vías digestivas, normalmente altas. Entonces la endoscopia de vías digestivas altas nos puede evidenciar que el paciente tiene una única úlcera o que el paciente tiene múltiples úlceras. Entonces recuerda que las causas principales de úlceras únicas vamos a tener o el paciente tiene un cáncer o el paciente tiene Helicobacter pylori. En cambio, si el paciente tiene úlceras múltiples o el paciente consume antiinflamatorios no esteroideos o el paciente tiene un gastrinoma. Importante. Recuerda que la característica visual que te puede decir el examen frente a la visualización endoscópica del cáncer es que tiene un centro necrótico. Característica para el examen. En cambio, el Helicobacter pylori no te habla de un centro necrótico. Recuerda, el diagnóstico tanto de cáncer como el Helicobacter pylori es con biopsia. Pero si te hablan en la descripción de que hacen una endoscopia y ven un centro necrótico en una úlcera única, piensa que eso es una lesión premaligna o cancerígena. Ahora, ¿por qué toma importancia el Helicobacter pylori? Porque recuerda, puede convertirse en maltoma. A pesar de que el 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori,
el 85% son asintomáticos, pero ese 15%, el 10 de ese 15% se vuelven mal toma, por lo tanto se investiga. ¿Cómo se investiga? Recuerda que hablábamos de varios test. Tenemos el urea breath, que es el paciente sopla sobre un tubo y si el tubo colorea color rosado, posiblemente tiene Helicobacter pylori. Hablamos del stool antigen, que básicamente son antígenos en las heces fecales, pero nos sirven más para erradicación. Y hablamos de la serología. Recuerda, serología nos ve anticuerpos agudos o crónicos. Si el paciente tiene anticuerpos, o está expuesto en este momento o estuvo expuesto, por lo tanto no es tan eficaz para hablar de una infección actual. El tratamiento, recuerda que damos el tratamiento triple, claritromicina más amoxicilina más algún PPI. Si el paciente por alguna razón no puede tomar amoxicilina, se le reemplaza por metronidazol. Ahora, cuando hablamos de las úlceras múltiples, hablamos que el paciente consume o antiinflamatorios no esteroideos o el paciente tiene un gastrinoma. Típicamente, los antiinflamatorios no esteroideos nos lo evidenciamos por la historia clínica. Entonces, si el paciente en tu examen está consumiendo constantemente antiinflamatorios no esteroideos y ahorita te consulta con úlceras pépticas, posiblemente esa es la causa. Gastrinoma, pregunta de examen. Síndrome de Zollinger-Ellison. Recuerda que el gastrinoma es una masa pancreática que hiperestimula gastrina. Y esa gastrina va a generar secreción ácida en el estómago. Y esa secreción ácida va a generar úlceras múltiples y úlceras virulentas. Entonces el gastrinoma se caracteriza por úlceras múltiples virulentas. Pregunta o descripción del examen. Entonces, si son úlceras múltiples virulentas que a pesar de múltiples ensayos o administraciones de PPI no mejoran, posiblemente es un gastrinoma. Y además se presenta el síntoma más frecuente, la diarrea crónica acuosa. Entonces, paciente con diarrea, úlceras múltiples y virulentas, que en la endoscopia se ven demasiadas, piensa que es un gastrinoma. Típicamente se diagnostica con gastrina por encima de 1600. Recuerda que tenemos otros tipos de úlceras. Pueden estar las úlceras tipo Curling o las úlceras tipo Cushing. Las úlceras tipo Curling generalmente en pacientes con quemaduras mayores al 30% en la superficie corporal. Las Cushing asociadas típicamente a cuidado intensivo, sobre todo ventilación mecánica, pero pueden estar presentes en los consumos de esteroides o en los pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal. Importantísimo tener claro el aspecto de úlceras. Ahora hablemos sobre diarreas. Entonces recuerda que cuando hablamos sobre diarrea, expresamos que pueden haber dos tipos de diarreas, diarreas agudas o diarreas crónicas. Normalmente las diarreas agudas típicamente son gastroenteritis virales. Pero si no es una gastroenteritis viral, puede ser una invasión bacteriana por bacterias enterotóxicas, o no utilicemos la palabra invasión, utilicemos más bien la infección por bacterias enterotóxicas, o puede ser por infección por bacterias enteroinvasivas. Entonces, cuando hablamos de las diarreas agudas, dijimos que puede ser gastroenteritis viral o puede ser bacteriana. Y esa bacteriana se puede subdividir en enterotóxicas o en enteroinvasivas. Y recuerda, cuando hablamos de las enterotóxicas dijimos que es importante memorizar ciertos gérmenes que el examen muy fijo te los va a preguntar. Entonces hablamos de la E. coli enterotóxica, ITEC. Hablamos del Vibrio cólera. Hablamos del Staphylococcus aureus. Hablamos del Bacillus cereus y hablamos del Clostridium difficile como las principales bacterias. Y dentro de los parásitos teníamos la Giardia lamblia. Entonces, ITEC, porque no lo olvides, también hay IHEC. Entonces, enteroinvasivas está la IHEC, que es la E. coli enterohemorrágica. ITEC con T, tóxica, con H, hemorrágica. Entonces, recuerda que enterotóxico quiere decir que hace infección sin invadir la mucosa. En cambio, enteroinvasivo hace infección invadiendo la mucosa. Y como invade la mucosa, sangra. Entonces, las enteroinvasivas tienen diarrea sanguinolenta.
En cambio, las enterotóxicas no sangran. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son esas bacterias enteroinvasivas que tenemos que tener claras? Entonces, está el IgG, está la Salmonella, está la Shigella, está el Campylobacter jejuni, pregunta de examen, y está como parásito la Entamoeba histolítica. Entonces, tenemos que asociar ciertas palabras claves en cada una de ellas. Entonces, cuando hablan de diarreas agudas, pues casi siempre gastroenteritis viral, pero si no, es enterotóxica o es enteroinvasiva. Y TEC, pregunta o descripción del examen, está asociado a diarrea del viajero. El vibrio cólera está asociado a países del tercer mundo. El estafilococo aureus está asociado a eventos de picnic. El Bacillus cereus está asociado a arroz recalentado. El paciente comió arroz chino, lo dejó en la nevera, al otro día lo recalentó, se lo comió y le dio diarrea. Bacillus cereus, típica descripción del examen. Si nos hablan del Clostridium difficile, pregunta fija del examen, doctores, asociado a uso de antibióticos de forma crónica. La Giardia lamblia también puede estar asociada a eventos de campo. Y HEC, pregunta de examen, niño o paciente que come carne cruda y ahora tiene falla renal y tiene anemia hemolítica microangiopática, síndrome hemolítico urémico. Y también podemos asociar incluso la salmonela, la shigella y la yersinia a síndrome hemolítico urémico, pero más frecuentemente el E. coli enterohemorrágico. Campylobacter jejuni, pregunta de examen. O la mascota tuvo diarrea y ahorita el niño tiene diarrea, posible Campylobacter jejuni. O pregunta de examen, Guillain-Barré, paciente que tuvo diarrea hace unos días y ahora tiene neuropatía ascendente, piensa en Guillain-Barré. Entonces, el punto es que tenemos que empezar a pensar que esas diarreas agudas típicamente nos las van a asociar con bacteriología. Pregunta fija de examen, cualquiera de estos términos, o si no puedo pensar que casi todos te los van a preguntar. Entonces, muy seguro te van a preguntar IgG para el síndrome hemolítico urémico. Muy seguro te van a preguntar Clostridium difficile. Importante que lo tengas claro. Ahora, si nos vamos al otro lado, podemos encontrar las diarreas crónicas. Entonces, en las diarreas crónicas, coloquémoslo aquí, en las diarreas crónicas, vamos a encontrar que el paciente puede tener una diarrea tipo secretoria, que yo personalmente la llamo diarreas hormonales. O podemos tener las diarreas que no son secretorias, sino que son de mala absorción, entonces malabsortivas. O podemos tener las diarreas inflamatorias. Entonces, esas diarreas secretorias es porque se está hipersecretando una hormona, ¿cuál? O puede ser el VIP. Entonces, si secretamos mucho VIP, lipoma, diarrea no sanguinolenta, sino acuosa crónica. O secretamos mucho serotonina, entonces viene el síndrome carcinoide. O secretamos excesiva gastrina, el gastrinoma. Malabsortivas, entonces recuerda que hay malabsortivas por problemas pancreáticos, pregunta fija de examen, fibrosis quística. O hay malabsortivas por problemas directamente intestinales. Entonces, de las pancreáticas tenemos la fibrosis quística o la pancreatitis crónica. Y ya directamente las intestinales, celiac sprue, tropical sprue, intolerancia a la lactosa, o podemos tener el WIPO. Pregunta fija de examen, fibrosis quística. Te están evaluando genética, bioquímica, te están evaluando antibióticos, te están evaluando patología respiratoria, patología gastrointestinal, muchas cosas en una sola pregunta, pregunta fija de examen. Entonces recuerda que la fibrosis quística, el problema es en el gen que sintetiza CFTR, que sintetiza para el cotransporte sodio-cloro. Recuerda que el cotransporte sodio-cloro funciona diferente en piel, en páncreas y en pulmón. Y básicamente los pacientes con fibrosis quística son los 3 órganos que se afectan. En piel, ¿qué hace? El gen CFTR sintetiza para el cotransporte sodio-cloro para que el sodio y el cloro se pongan adentro de la célula. Por lo tanto, el agua se va dentro de la célula. Por lo tanto, el niño no se deshidrata.
¿Cómo te expresa el examen para evaluarte si entiendes el mecanismo en piel? Te dice que el niño estaba en un día soleado, jugando en el parque de niños, hizo un síncope, la mamá lo lleva al hospital y mientras lo lleva le sabe salado la piel, el sudor del niño. ¿Por qué? Porque el sodio y el cloro se están quedando afuera y eso llevó a que el agua saliera. Se sale el agua, se deshidrata el niño, síncope, se queda el sodio y el cloro afuera, cloruro de sodio, sabe a sal. En cambio, en páncreas y pulmón funciona diferente. El gen CFTR sintetiza el cotransporte sodio-cloro para que el sodio y el cloro se queden adentro de la célula. Por lo tanto, genera que el agua entre y eso hace que la mucosidad, tanto del páncreas como el alvéolo, se hidrate. Al estar dañado, esas mucosidades no se hidratan, el moco se pone tieso, fuerte y pegajoso, no se moviliza y se taponan los ductos pancreáticos o los alvéolos. Entonces al paciente le dan, desde el punto de vista pulmonar, neumonía, típicamente por pseudomonas. Desde el punto de vista pancreático, obstrucción, no puede secretar los jugos pancreáticos al intestino, no hay degradación proteica, las heces fecales salen grandes, tiene diarrea por abultamiento, por aumento de la cantidad y aparte de eso desnutrición. Entonces, fibrosis quística, pregunta típica de examen. El Whipple típicamente te va a decir PAS positivo con artropatías y problemas cardíacos. Entonces, una diarrea con artropatías y PAS positivo, piensa en Whipple. Paciente con celiac sprue. La característica típica, dermatitis herpetiforme. Si te dicen la palabra dermatitis herpetiforme, vete de una a pensar que es un celiac sprue, que es una alergia al gluten. ¿Cómo se trata? Quitando el gluten. Te va a hacer anticuerpos transglutaminasa, todo el cuento, pero lo más importante es que siempre te describe dermatitis herpetiforme. Ahora, devolvámonos un poco nuevamente a las diarreas agudas. Entonces recuerda, la gran causa casi siempre de diarreas agudas es que el paciente tiene una gastroenteritis viral. Pero si no es una gastroenteritis viral, lo segundo que vas a pensar es en Clostridium difficile. ¿Cómo tratas el Clostridium difficile? Recuerda que el Clostridium difficile se trata dependiendo si es severo o no severo. Si es severo, le vamos a dar metronidazol endovenoso y le vamos a adicionar vancomicina. Si no es severo, entonces decimos, es primera vez que el paciente tiene sobrepoblación de Clostridium, porque en realidad es como una sobrepoblación, porque el Clostridium es parte de la flora intestinal normal. Entonces, es primera sobrepoblación, démosle metronidazol. Es segunda sobrepoblación, démosle metronidazol. Ya es la tercera, ahí es donde cambiamos y le damos fida-socmicin. Entonces le damos fida-socmicin. Ya hay una cuarta recurrencia, trasplante fecal. Importante. Entonces recuerda, todo paciente que pueda tener enfermedad diarreica aguda, sanguinolenta por IG, mira si es un síndrome hemolítico urémico en un niño. ¿Con qué te quiere confundir el examen? Con púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Porque los dos te hacen anemia hemolítica microangiopática. La púrpura trombocitopénica trombótica por deficiencia del factor ADAM3. En cambio, la parte del síndrome hemolítico urémico es por IG. Importantísimo, doctores. Y pregunta fija de examen. Ahora, volvamos nuevamente a las diarreas crónicas. Entonces, las diarreas crónicas vimos como ese pool de patologías que pueden preguntar. Pero la que más nos pueden preguntar, aparte de la fibrosis quística, es las diarreas inflamatorias. Entonces nos aparece la colitis ulcerativa y nos aparece la enfermedad de Crohn. Recuerda, son opuestas. A pesar de que las dos son inflamatorias, son opuestas. Una induce cáncer, la otra no. Una induce sangrado gastrointestinal, la otra no. Entonces es importante que veamos como esas apariencias que pueden sonar un poco igualitarias y esas diferencias grandes. Entonces recordémoslo. Entonces tenemos la colitis ulcerativa y tenemos la enfermedad de Crohn. Entonces recuerda, colitis ulcerativa, su propio nombre te lo está diciendo, colon, colitis, entonces se sesga al colon. En cambio, la enfermedad de Crohn es todo el tracto gastrointestinal, afecta desde la boca hasta el recto.
En cambio, la colitis ulcerativa solo se sesga el colon. Como solo se sesga el colon, al colon hace afectación continua. En cambio, la enfermedad de Crohn es una afectación discontinua. ¿Qué quiere decir discontinua? Que puede afectar en forma de parches. Básicamente, puede afectar una parte sí, una parte no. Vaya a afectar el estómago, posiblemente el esófago y el recto. En cambio, la colitis ulcerativa va continua en el mismo espacio donde está afectando. La colitis ulcerativa es superficial, pero resulta que la mucosa es superficial. Por esa razón, la colitis ulcerativa sangra. En cambio, la enfermedad de Crohn es transmural y como es transmural hace enfermedad granulomatosa. Y como hace una enfermedad granulomatosa, no sangra. Diferencia importante. Típicamente, la colitis ulcerativa está asociado a enfermedades reumáticas, entonces te hace positividad en los PIANCA y eso lleva a que podamos asociar a que el paciente pueda tener PSC, que es cirrosis, colangitis esclerosante primaria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Típicamente la colitis ulcerativa se asocia más a una mujer. En cambio, la enfermedad de Crohn se puede asociar más a los hombres. Importante. Como la enfermedad de Crohn afecta todo el tracto gastrointestinal, ¿qué pasa si afecta el duodeno? ¿Qué pasa si afecta el ilion terminal? Son puntos en donde se absorben bastantes nutrientes. Entonces el paciente nos puede hacer desnutrición. Importantísimo. Ahora, como son enfermedades intestinales inflamatorias, pueden confundirse muchas veces con el bowel inflammatory disease, con la enfermedad intestinal inflamatoria. Por lo tanto, es importante que se haga diferenciación entre la diverticulosis sintomática no complicada, la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, o la enfermedad inflamatoria que es típicamente en las mujeres menores de 50 años. Ahora, tanto colitis ulcerativa, coloquémoslo aquí, como enfermedad de Crohn, ambas se pueden clasificar en severidad, en leve, moderada o severa. Tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa, las dos se pueden tratar en estadios leves con sulfasalacina o mesasalacina. En estado moderado con 6-mercaptopurina o azatriopina o metrotexato, que son inmunomoduladores. Pero en estado severo sí tenemos que diferenciar colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En estado severo la colitis ulcerativa se le hace colectomía. En cambio, la enfermedad de Crohn se le da inhibidores del factor de necrosis tumoral. Pregunta de examen. Infliximab. Es el factor de necrosis tumoral más preguntado en el examen. Infliximab. Entonces, de esa forma hemos repasado todas las patologías que pueden abarcarnos dentro del examen desde el punto de vista de diarreas. Recuerda, diarreas agudas, típicamente bacteriología. Diarreas crónicas, entonces nos vamos. Secretorias, que son esas hormonales, lipoma, gastrinoma, importantísimo, puede ser pregunta de examen. O el síndrome carcinoide, es casi que una pregunta fija de examen, pero sencillo. Serotonina, flushing, diarrea, sibilancias, eso es un síndrome carcinoide. O podemos tener esas diarreas malabsortivas, problemas pancreáticos o problemas digestivos. O podemos tener esas diarreas crónicas inflamatorias, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. De esta forma hemos repasado nuevamente diarreas. Vamos a continuar ahora nuestra revisión con esofagitis. Entonces recordemos que cuando estuvimos hablando sobre esofagitis, planteábamos la mnemotecnia Pepsi. Entonces, básicamente esa mnemotecnia Pepsi se nos ajusta a las causas de esofagitis por pili, por eosinofilia, por problemas de reflujo, por sodas cáusticas y por problemas infecciosos. Tomando mayor importancia a los problemas de reflujo, que básicamente es el reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando estuvimos hablando de los problemas por pili o pili,
básicamente recordamos que la mucosa gastrointestinal, específicamente esofágica, pertenece o tiene unos pilis, unas vellosidades que ayudan a defendernos contra ciertas situaciones y al mismo tiempo contra, o mejor dicho, favorecen la motilidad. Ahora, ¿qué sucede? Por alguna razón, la mucosa gastrointestinal se inflama. Entonces, esas causas de inflamación, recuerda que pueden ser por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, tetraciclinas, bifosfonatos o antirretrovirales. Si estamos frente a un caso clínico en donde el examen nos dice que el paciente consume alguno de estos fármacos y ahora tiene odinofagia, disfagia, que nos indican la posibilidad de esofagitis, debemos pensar que posiblemente son por pili. Entonces, cuando se inflama esa mucosa, básicamente las vellosidades o los pilis contralaterales pueden lacerar y lastimar la mucosa contralateral. ¿Qué se hace en toda esofagitis? Siempre le vamos a pedir al paciente una endoscopia de vía digestiva y le vamos a colocar PPI. Si el paciente le encontramos que es por un pili, además de eso le decimos, por favor, tome mucha agua, no te acuestes, quédate en posición de pie y básicamente esperamos a que se pueda desprender ese pili o si en la endoscopia se puede, se realiza. Entonces ahí hablamos de los pilis. Segundo, eosinofilia. Entonces la eosinofilia típicamente se nos va a presentar en un paciente triple A. ¿Cuál es el paciente triple A? Atópico, alérgico, asmático. Entonces es un paciente que por la atopia que tiene hace eosinofilia y ahora esos eosinófilos se infiltran en la mucosa esofágica y cuando se infiltran en la mucosa esofágica generan inflamación y eso produce eosinofilia con esofagitis. Entonces típicamente se diagnostica por endoscopia de vía digestiva más biopsia y lo que nos muestra la biopsia es más de 15 eosinófilos por campo. ¿Qué se hace en estos pacientes? Nuevamente PPI y si no mejoran se les da esteroide aerolizado. Las sodas cáusticas. Entonces dejamos el reflujo de último y vámonos a las sodas cáusticas. Entonces las sodas cáusticas. Entonces básicamente las sodas cáusticas nos representan cualquier cáustico. Niño, un accidente, adulto, un intento suicida. ¿Qué sucede? Antes de quemar el esófago, ha quemado toda la garganta, entonces al paciente le va a dar estridor y ronquera, entonces tiene quemaduras en la laringe y tiene quemaduras esofágicas. Esas quemaduras en la laringe le producen estridor y ronquera. Esas quemaduras en el esófago le pueden producir babeo porque el paciente no quiere tragar. Entonces, todas esas salivas que se va formando genera babeo, drooling. Ahora, ¿qué sucede? Como se ha quemado, la mucosa esofágica puede producir perforaciones esofágicas. Como se ha quemado, puede producir ruptura del esófago y puede producir mediastinitis. Entonces, en estos casos, también endoscopia de vías digestivas, solo si estamos seguros de que no hay ruptura. Se pueden hacer pruebas de tinción o pruebas de irritación para ver si hay irritación mediastinal para garantizar de que no hay ruptura hacia el mediastino. Entonces, básicamente, dependiendo de la severidad, si es leve o severa, se trata. Si es leve o baja severidad, dieta líquida. Si es severa, nada de dieta y posiblemente hay que controlar y llevar al paciente a cirugía. Pregunta fija de examen, doctores. Reflujo gastroesofágico. Ok, se me está olvidando. Antes de reflujo gastroesofágico, infecciosa. Típicamente las infecciosas están asociadas a inmunosupresión. Entonces, inmunosupresión típicamente encuentras en el paciente cándida, herpes, citomegalovirus o algún tipo de situación que requiere antirretrovirales por HIV. Pregunta de examen, doctores. Fijo, reflujo gastroesofágico. Porque en esto te están evaluando histología, de las pocas preguntas de histología que te pueden venir. Te están evaluando fisiopatología, te están evaluando patología gastrointestinal, te están evaluando farmacología, te están evaluando muchas situaciones al tiempo. Pregunta típica de examen: adenocarcinoma
o esófago de Barrett? Dos preguntas típicas en el examen. ¿Qué sucede? Entonces recuerda, representamos que esto es el esófago y esto es el estómago. Entonces representemos ese esófago ahora aquí en forma horizontal y representemos este estómago acá. Entonces resulta que el estómago tiene ácido clorhídrico, pero resulta que aquí tenemos un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Entonces aquí hay un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Pero por incompetencia de ese esfínter, ahora el ácido clorhídrico, los ácidos empiezan a regurgitarse hacia el esófago, es decir, empiezan a hacer eso. Como se empiezan a regurgitar, empiezan a quemar la mucosa. Y resulta que esa mucosa está epitelizada con epitelio escamoso estratificado. No lo olvide, principio para todos los steps. Todo epitelio que esté expuesto al roce, al trauma fisiológico, vagina, piel, cabello, el ano o el esófago, son tejidos que están expuestos al trauma y es fisiológico ese trauma, es normal. Pasar el bolo alimenticio por aquí es normal. Cuando pasa este bolo alimenticio puede generar roce en las paredes esofágicas. Cuando hay penetración en el acto sexual se genera roce, eso genera naturalidad en la, entre comillas, trauma fisiológico del tejido. Cuando se hace deposición hay roce del tejido, entonces se genera un trauma fisiológico. La luz solar genera trauma en la piel y estamos diseñados para poder tener ciertos grados de soporte frente a ese trauma solar. Entonces la piel también es epitelio escamoso, se cambia fácilmente y rápido. Pero ¿qué sucede? Ese epitelio escamoso no está diseñado para aguantar la acidez gástrica. Entonces, ¿qué hace? Eso empieza a generar lesión en el epitelio escamoso estratificado del esófago. Recuerda que el esófago se divide en 3 tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Para efectos histológicos se hablan de los 2 tercios superiores y del tercio inferior. Entonces, este punto es el tercio inferior. Por lo tanto, ¿qué empieza a hacer el esófago? El esófago dice, me preocupa que me vayan a lacerar mi mucosa, entonces vamos a cambiar el epitelio. Lo cambia por epitelio columnar. El epitelio columnar es más alto, es más resistente, pero aún así no está diseñado para que el esófago aguante la acidez. Ese cambio de epitelio se denomina metaplasia y el examen te lo evalúa como esófago de Barrett. Pregunta fija de examen. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia en donde hay un cambio del epitelio escamoso estratificado del epitelio columnar frente a la noxa de la acidez por el reflujo, en donde el esófago se defiende para evitar la laceración de la mucosa. Pero supongamos que la noxa persiste, es decir, se sigue generando reflujo que genera quemazón, que genera lesión en la mucosa esofágica. Entonces, ¿qué hace el esófago? Se defiende más. Ahora no hace una línea epitelial de tejido columnar, sino que hace varias líneas epiteliales. Y a eso se le denomina displasia esofágica. Es una lesión precancerígena. Pero si persiste la noxa, ahora se desordena y monta múltiples tejidos, monta múltiples tejidos columnares que ahora se infiltran por debajo de la membrana basal. Y eso genera el adenocarcinoma. Pregunta fija de examen, doctores, se los aseguro, les van a preguntar esófago de Barrett, adenocarcinoma. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que esto es una causa de esofagitis, porque si estamos haciendo reflujo de acidez gástrica hacia el esófago, esofagitis. Entonces, ¿qué pensamos en toda esofagitis? Endoscopia de vía digestiva. Entonces, cuando se le hace una endoscopia de vía digestiva y evidentemente pensamos y confirmamos que es alguna evolución del reflujo, entonces podemos hablar de varias etapas. Entonces la endoscopia de vías digestivas nos puede decir, ok, es un reflujo,
o es un reflujo que está causando esófago de Barrett y eso se denomina metaplasia esofágica, o es un reflujo que ya está haciendo una lesión precancerígena, entonces es una displasia, o evidentemente este paciente ya tiene un cáncer, un adenocarcinoma. Recuerda, ¿dónde se ubica el adenocarcinoma de esófago? Pregunta de examen. Tercio inferior, porque los 2 tercios superiores hacen otro tipo de cáncer esofágico y es por cigarrillo, por bebidas calientes o por alcohol. Pero por reflujo es el tercio inferior y anatómicamente tiene su lógica. Entre más abajo esté, entre más contacto tenga con el estómago, más fácil puede generar lesión el ácido gástrico. Entonces, si la endoscopia nos dice, ok, hay reflujo gastroesofágico, dale inhibidores de la bomba de protones a dosis bajas. Si hay esófago de Barrett, que es la metaplasia, dale inhibidores de la bomba de protones a dosis altas. Si hay displasia, dale inhibidores de la bomba de protones a dosis altas, pero hazle ablación local en el punto en donde está la displasia. Adenocarcinoma, estratifícalo, mira si con la resección quirúrgica es suficiente, si no, mira si necesita quimioterapia o radioterapia. Importante, doctores, pregunta de examen. Les van a preguntar reflujo gastroesofágico. Es una pregunta fija dentro del examen. Ahora, pueden haber otras alteraciones. Super low yield, poco preguntadas, pero tenlas en cuenta. Entonces, hablamos en esa parte de la gastroparesia. Hablamos del síndrome de vómito cíclico y hablamos de adenocarcinoma gástrico. De los tres, el más preguntado, adenocarcinoma gástrico. Y respecto a adenocarcinoma gástrico, se tratará en otra lección específicamente para cánceres gastrointestinales, pero debido a que siempre es muy puntual la pregunta en adenocarcinoma gástrico, lo expongo aquí. De los tres, el más preguntado, adenocarcinoma gástrico, gastroparesia y síndrome de vómito cíclico es muy poco preguntado. Pero gastroparesia, como su nombre lo dice, paresia, se paralizó el estómago. ¿Qué sucede si yo estoy comiendo esófago, me llega el bolo alimenticio al estómago y resulta que el estómago no tiene la peristalsis? Si no tiene la peristalsis, estos alimentos no pasan. Si no pasan, se estancan. Si se estancan, ¿qué produce? El paciente tiene sensación de llenura, el paciente tiene sensación de disconfort, de distensión abdominal, porque los alimentos se estancan en el estómago. Entonces puede ser muy asociado a diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? La diabetes, por el estado de glicosilación que genera y el daño osmótico que genera, hace daño nervioso. Y ese daño nervioso puede dañar los nervios que generan la motilidad gástrica. Pero para efectos del examen, la primer causa de gastroparesia es idiopática, es decir, no sabemos por qué pasa. Es la forma elegante de decir no sé de dónde viene. Pero para poder decir que una gastroparesia es por diabetes mellitus tipo 2, tiene que haber previamente una neuropatía periférica ya establecida. Es decir, si el paciente tiene diabetes pero no tiene neuropatía periférica, la gastroparesia no es por diabetes. Entonces el paciente ya debe de tener una neuropatía periférica establecida para decir que la gastroparesia es secundaria a la diabetes. Ahora, típicamente la gastroparesia también se puede dar secundario a fármacos. Entonces hay fármacos que alteran la motilidad gástrica. Entonces en esto hay que tener cuidado. ¿Cuáles son esos fármacos? Los opioides y los anticolinérgicos. Entonces los opioides y los anticolinérgicos pueden causar alteración en la motilidad gástrica. ¿Qué se le hace a estos pacientes? Se le hacen estudios de vaciamiento gástrico. El síndrome del vómito cíclico, como su nombre lo dice, pacientes que vomitan continuamente, típicamente asociado a los tetracannabinoides marihuana. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Deje de consumir marihuana. Normalmente en la gastroparesia y en el síndrome del vómito cíclico, la endoscopia es normal, pero los estudios de vaciamiento gástrico en la gastroparesia son positivos. En cambio, en el síndrome del vómito cíclico son negativos. Entonces, normalmente el síndrome del vómito cíclico es un diagnóstico de descarte.
Adenocarcinoma. Pregunta de examen, muy puntual. Te van a decir palabras que tienes que identificar dentro del examen. Primero, el paciente es un paciente de un sector de Asia, generalmente del este de Asia, que consume una dieta alta en nitritos. Típicamente los asiáticos, sus dietas son altas en nitritos. Si te dicen que es un paciente del este de Asia que consume alta cantidad de conservantes a base de nitritos, vas a pensar que el paciente tiene un adenocarcinoma de estómago. No lo vayas a confundir con el adenocarcinoma de esófago, muy diferente. ¿Qué sucede? Este es el esófago, este es el estómago. Una masa aquí en el estómago la vamos a llamar adenocarcinoma, y una masa aquí en el esófago también la vamos a llamar adenocarcinoma, pero uno es de esófago, otro es de estómago. El adenocarcinoma de esófago es secundario a reflujo gastroesofágico, habiendo pasado por el esófago de Barrett. En cambio, el adenocarcinoma de estómago es secundario a pacientes de dieta asiática con dietas altas en nitritos. Pregunta o descripción del examen. Entonces, ¿qué sucede? Si esta masa en el estómago está ocupando un espacio, yo no tengo el mismo espacio, entonces el paciente se llena más rápido. El síntoma típico del paciente con adenocarcinoma gástrico es un asiático que siente sensación de llenura rápida y fácil. Importante. Histológicamente el examen te va a hablar de los Signet ring cells. Cuando te habla de los Signet ring cells, vas a pensar, asociado a un paciente asiático que siente sensación de llenura, piensa inmediatamente en adenocarcinoma gástrico. No lo confundas con adenocarcinoma de esófago, muy diferente. Estaremos profundizando adenocarcinoma gástrico en la lección específica de cánceres gastrointestinales. De esta forma, doctores, hemos revisado todo lo aprendido durante esta semana. Importante.